Bueno, vamos a hablar con el diputado Iván Flores García, quien ya está con nosotros, lo decía recién yo, en la línea telefónica. Así que bueno, diputado, agradecerle por este contacto, saludarle en esta mañana, preguntarle cómo va su jornada de día lunes y cómo comienza esta semana usted también, pues. Bueno, buen día, Sergio, y buen día para todos. Creo que son los mejores deseos que podemos entregar cada vez que conversamos con la gente que nos escucha en Radio Diferencia, porque la verdad es que son días difíciles, días complejos. La gente que nos escucha y que escucha la Radio Diferencia sabrá lo que hemos venido conversando ya hace varias semanas, en términos de que lejos del aplanamiento de la curva, lejos de la nueva normalidad, lejos del retorno a clase al tiro, de abrir los malls y todas esas cosas que se dijeron hace un mes, como que ya el presidente lo dijo con claridad, dijo lo peor ha pasado. Pero es que eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Cómo pensar que Chile iba a ser la excepción de que aquí lo peor había pasado hace un mes, cuando sabíamos que en la medida que hayan personas contagiadas y circulando y donde no hayan cuarentenas estrictas, la gente iba a circular por su ciudad y por otras ciudades del país, por lo tanto distribuyendo el virus? Eso era evidente. Cuando el presidente dice lo peor ya ha pasado, la verdad es que o se arrancó con los tarros, para decirlo en buen chileno, o sus asesores, la verdad es que no sé en qué estaban o dónde estaban, pero claramente no era así. Bueno, hoy día tenemos lo que se esperaba tener, una curva ascendente, cada vez más logarítmica, porque si fuera aritmética sería recta, ¿no? Pero no es aritmética. La curva es logarítmica porque va duplicando, y cada vez que duplica, a su vez duplica, y a su vez duplica, y va subiendo, de una manera que hoy día nos tiene la cercanía de los 3.000 contagiados nuevos cada día. Y eso hace entonces, Sergio, que lo que conversamos tantas veces es que lo complicado no es el 80% que va a tener una enfermedad leve, ¿no?, como un resfrío, ni el 15% que va a requerir hospitalización, porque esa es una cama normal, y para eso todavía queda espacio en Chile. La complicación es el más menos 5%, que es lo que ha pasado en el mundo, que son los que llegan derechito a la UCI. Diputado, y eso están subiendo también fuertemente. Ahora, y aquí hay una particularidad, y en eso hay que reconocerlo, que la cantidad de enfermos críticos y que requieren una cama crítica, y muchos de ellos, la mayoría, ventilación mecánica y otros equipos, son menos que en otros países. Sí. Eso hay que decirlo con claridad. Correcto. Hasta el momento, y yo ruego que así sea, porque la verdad es que las cifras de otros países del mundo es que se mantienen alrededor del 5%, y eso es muy alto. Diputado. Así las cosas, Sergio. Sí. Bueno, no queda otra que pedirle a la gente que, aunque en la región de Los Ríos no estemos en cuarentena, porque hay que decirlo además, hasta la cifra de hace 3 días atrás éramos la región con menos contagios en Chile. Ojo, la región con menos contagios en Chile. Eso es una bendición que hay que cuidar muchísimo, y para ello no hay que descuidarse, pues. Mantengámonos así, como la región más baja de Chile en el número de contagiados, porque si mantenemos eso, vamos a tener menos gente en el hospital, menos gente en la UCI necesitando equipamientos que son cada vez más escasos. Entonces, mantengamos esta situación, y ya conversaremos cómo. Sí, suena fuerte decirlo, pero con menos gente también muriendo, porque a causa de esto muere mucha gente, y si se complica la cosa y tenemos pocos ventiladores mecánicos o no hay suficiente stock para eso, vamos a tener serios problemas y vamos a ver trágicas muertes de personas con este tema. Diputado, le pregunto, se habla de una fecha peak con respecto a la masividad de contagio de coronavirus. A su juicio personal de usted, ¿qué piensa? ¿Estamos en una fecha peak ahora ya? ¿Es lo que estamos viendo con respecto a este contagio, o todavía falta llegar a la fecha peak? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque la verdad, Sergio, es que se han equivocado todos. Porque esta es una enfermedad nueva que depende en buena medida del comportamiento de la ciudadanía y de las decisiones que tomen las autoridades, de las decisiones sanitarias y de las políticas nacionales. Y esto es muy simple, porque en el caso, por ejemplo, de la influenza o
del virus sincicial, que si bien es cierto también tiene que ver el contacto entre personas, la propagación del virus es distinta, porque es un virus mucho más liviano, mucho más abierto, no necesita un contacto directo entre las personas. En cambio este virus sí, este virus, lo han dicho todos los especialistas, es un virus más pesado, por lo tanto no vuela, entre comillas, por el aire como lo hacen otros virus respiratorios que son muy livianitos y que se desplazan grandes distancias con un poco de viento. Eso hay datos históricos, clásicos en la literatura, de cómo una epidemia se propagó de un lugar a otro después de una tempestad, por ejemplo, ¿no? Eso está en los libros, digamos, de epidemiología, pero en este caso se requiere de la cercanía entre las personas. Entre las personas, correcto. O de que las personas se descuiden y transporten o toquen objetos que están contaminados sin tener el cuidado de lavarse las manos o aislarse de esos objetos que tocan. Entonces, bueno, nadie sabe cuál es el pic. Acuérdate que dijeron primero que el pic iba a ser en abril. Cuando estábamos en marzo, ¿te acuerdas? Correcto. Dijeron que iba a ser en abril. Después dijeron que podía ser a finales de marzo, principios de abril. Después, como la cosa iba lenta, dijeron, bueno, viene la nueva normalidad, ya lo peor ya pasó, aquí no pasó nada, vamos a volver a clases el 27 de abril, lo anunciaron. Por esa razón, al principio se había postergado, ¿te acuerdas?, el plebiscito, porque decían que no se podía juntar gente, pese a las elecciones que habían habido en otros países, en donde mantuvieron el metro de distancia, lo que había pasado en Francia, en fin, y a Francia le quedó la pelotera, entre otras cosas, al parecer por esos mismos procesos. Entonces, bueno, en abril se dijo, no, en realidad el pic puede ser a fines de abril o puede ser primeros de mayo. Estamos terminando mayo y seguimos subiendo porque el salto en el dato de la incidencia de la enfermedad, o sea, los casos nuevos, fue brusco, pues. Si estábamos en 300 casos diarios nuevos, saltamos en un solo día a 900 casos, y de ahí para adelante al día siguiente teníamos 1300, y hubo varios días, como una semana, un poquito más, en que estábamos entre 1300 y 1400, y de ahí duplicamos a prácticamente 3000, 2960 y algo, prácticamente 3000, o sea, duplicamos los casos, y ahora no aflojamos. Ya tenemos casi una semana de estar arriba de los 2000 y tantos casos diarios, nuevos, principalmente concentrados en la metropolitana. Está apareciendo un brote fuerte en Valparaíso, y resulta ser que entonces hay algunas regiones en que la verdad es que tienen datos muy preocupantes, como la región de Antofagasta, por ejemplo, tienen un brote muy complicado allí, o como lo que había empezado a pasar en la zona centro-sur, en Biobío, en Talca, en ese sector, aparte del brote de Punta Arenas. O sea, en el fondo, Sergio, lo que te quiero decir es que cada región tiene lo que ha sido el comportamiento de su población o la llegada de algunas personas. Fíjate que, por ejemplo, aquí seguimos con caso cero, o sea, sin casos, la comuna de Los Lagos y la comuna de Panguipulli. Y el resto de las comunas se han mantenido bastante bajo, excepto Valdivia y La Unión. Pero mira lo que pasó en Corral. Me llamó hace un par de días atrás, hace un poquito más de una semana, una dirigente social muy preocupada, porque había llegado una persona de Santiago a visitar a la polola. Cuando estaba en la casa de la polola, empezó a tener síntomas, lo diagnosticaron COVID positivo. Al poquito andar, la polola también estaba contagiada y la familia de la polola. Pero además, como habían hecho reuniones familiares con familiares cercanos, fueron 3 casas de la misma familia, que vivían en lugares distintos, contagiados. Y resulta que Corral, que no tenía ningún caso, apareció ahora con casos que han venido aumentando, producto de esta persona que vino de afuera, contagió a una persona y esa persona terminó de contagiar al resto de la familia. O sea, esta enfermedad, Sergio, depende en buena medida de lo que hagamos las personas, de que cumplamos con el aislamiento social, de que no celebremos los cumpleaños, de que no vayamos de visita, sobre todo a donde hay adultos mayores o enfermos crónicos. Y ya hemos dicho tantas veces lo que es un enfermo crónico,
especialmente aquellas personas que tienen una enfermedad permanente, que se están tratando durante mucho tiempo y que tiene que ver con procesos pulmonares o cardíacos, porque son la mayoría de los que han fallecido. La mayoría de los que han fallecido son o adultos mayores muy viejos, o personas que tienen alguna dolencia o algún tratamiento que le genera una inmunodepresión, o sea, una depresión o una, por así decirlo, menor actividad de su aparato defensivo propio. Todos nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿cierto?, que produce anticuerpos. Cada vez que entra un bicho, el cuerpo se defiende, ¿no? Bueno, hay personas que tienen tratamientos que lo que ocurre en consecuencia de ese tratamiento es recuperarlo de una dolencia, pero le producen una depresión de su sistema de defensa. Bueno, esa persona se va a defender de peor manera que uno que no tenga ese problema o que esté completamente sano. O una persona joven se va a defender de mejor manera que una persona vieja. Entonces seamos solidarios, pues, porque si yo me siento campeón del mundo, o tú, porque es una persona joven, Sergio, yo ya tengo 60 y cachito, pero una persona como tú, joven, campeón del mundo, sanito, deportista, en fin, y te dicen, no, mira, a mí lo más probable es que no me pase mucho, y por lo tanto voy para acá, voy para allá, juego fútbol, armo una pichanga con los amigos, como ya ha pasado en algunos lugares, y se junta gente, pero resulta que entre medio de esa gente puede haber un adulto mayor, o tú regresas a tu casa y resulta que está la abuelita ahí. Claro, bueno, es posible que por esa conducta irresponsable a ti no te pase nada, pero mataste a la abuelita, pues. Correcto. Así de simple y así de violento, que fue lo que pasó con la primera persona que murió en Chile, que fue justamente una reunión familiar. Correcto. En donde estaba la abuelita estaba postrada, todo el mundo fue a saludar a la abuelita, y la abuelita al par de días, 2-3 días, se murió sin siquiera dar tiempo de llevarla al hospital. La diagnosticaron COVID positivo. Cuando chequearon a la familia, había una de las personas que estaba sano, era un hombre joven, pero que trabajaba en la Compin, donde se tramitan las licencias médicas. Bueno, y precisamente... Él se contagió, correcto, no le pasó nada, pero mató a la abuelita. Y precisamente los adultos mayores, hablando de eso, diputados, son las personas definitivamente que tenemos que entender nosotros que son el grupo de personas que están más expuestos a este virus, justamente por el tema de las defensas, ya sea porque están en un tratamiento, etcétera. Con respecto a aquello, diputado, me gustaría preguntarle las medidas para algunos drásticas, para otros drásticas pero necesarias, para algunos no tan necesaria, sobre la cuarentena total para adultos mayores de 75 años en este caso. Bueno, hoy día justamente en el diario de la región publico una columna que la escribí ayer, justamente sobre el problema que está dejando la cuarentena a los adultos mayores de 75, es una cuarentena nacional. Y aquí tenemos un problema, pues, porque si bien es cierto, uno desde el punto de vista sanitario lo puede entender perfectamente, que se le diga a los adultos mayores que se queden en la casa, sobre todo que, a ver, y esto si es que el gobierno se apura, porque si el gobierno no se apura estamos fregados. En el primer bono, cuando se le entregaba las famosas 50 lucas a las personas del 40% más vulnerables, varios de nosotros, yo era presidente de la Cámara, le planteamos al gobierno, cuidado, porque aquí solamente estamos protegiendo, y en buena hora, qué bueno que así sea, a los más vulnerables, pero estamos dejando fuera a todas las personas que reciben pensión, estamos dejando fuera no solamente a los adultos mayores que están pensionados con la básica solidaria, con cualquiera, y que hoy día necesitan ser cuidados especialmente, y qué decir de la clase media. Cuando aprobamos la semana pasada el ingreso familiar de emergencia, y que al principio eran 250.000 personas, 250.000 familias, y terminamos con más de 2 millones de familias, producto del debate, que aunque el presidente de la República de tanto en tanto nos pegaba un par de coscachos diciendo, bueno, hasta hace 2 semanas en el Congreso, apúrense, la gente necesita plata, y nosotros le dijimos, claro, si nos apuramos y aprobamos lo que ustedes nos mandaron, vamos a beneficiar a 250.000 familias. Nosotros queremos beneficiar a más. Bueno, finalmente no logramos todo lo que obtuvimos, pero lo que obtuvimos fue mucho, pues. Aumentamos casi 10 veces el número de familias porque superamos los 2 millones de familias. Y por otro lado, se incorporó, eso no estaba en el proyecto original del gobierno, se incorporó
a aquellos adultos mayores que, aunque reciban la pensión solidaria, van a recibir igual las 60 lucas mensuales, digamos, por 3 meses, ¿no? Aun cuando conservaron desde el gobierno y no pudimos cambiar eso, porque no tuvimos los votos, así hay que decirlo, y si no, cada uno que revise cómo votamos todos, pero claramente nosotros queríamos que todos los meses le entregaran la misma cantidad, pero no, hay un monto decreciente, pero en todo caso se incorporaron estos adultos mayores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que le estamos pidiendo al gobierno que se apure en distribuir esta plata, y vamos a, si necesitan del Congreso para facilitar un trámite, para hacer una excepción más, de tal manera de saltarse algunos procesos burocráticos o administrativos, háganlo, para que la gente reciba su plata cuanto antes. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, yo espero que así sea, espero que el gobierno pueda hacer esto, para que esta plata llegue antes de finales de mayo, que fue el compromiso. Con eso, los adultos mayores, además de su pensión, deberían recibir este bono, porque se aumentó al 60% más vulnerable de toda la población, no al 40%. Bueno, dicho así, la medida sanitaria a mí me parece correcta, de que los adultos mayores tengan que quedarse en la casa, porque es la única manera de evitar el contagio. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿y aquellos adultos mayores solos? O aquellos, aunque no vivan solos, el trámite es re complicado, porque tendría que ser notarial, y hay que ir de nuevo a la notaría, que hay que hacer trámite, que no sé qué, para que otra persona le cobre la pensión. El problema es el cobro. Entonces estuve conversando con el director regional del IPS para que tomen medidas, porque ya, oiga, es escandaloso que todavía hayan filas y filas de adultos mayores cada vez que le toca el día del pago. Entonces le digo, pero por favor, busquen un gimnasio, en donde la gente no tenga que estar a la intemperie, en donde puedan sentarse, en donde pueda haber un servicio higiénico, porque los adultos mayores necesitan tener un baño cerca, porque la frecuencia de ir es más seguido nomás, pues eso es la naturaleza. Correcto. Así es la vida, ¿me entiende? Y resulta ser que hay algunas comunas donde los alcaldes han ayudado en esto y han puesto a disposición un gimnasio, donde hay gradería, donde hay un baño y están bajo techo, ¿te fijas? Y hay otros que no, pues. Claro, entonces, eso sería, diputado, eso sería ahora, porque, bueno, considerando la cuarentena para los adultos mayores, ¿cierto? Una pregunta que usted hace justamente en su comentario en la columna de la colisión entre que lo titula usted como la colisión entre lo decretado y la necesidad. Sí. ¿Cómo los adultos mayores, en este caso de 75 años, en esta condición ahora van a poder cobrar sus pensiones si en todo el país se decretó, ¿cierto?, la cuarentena? O sea, es una de las medidas que podría suceder, podría haber, en este caso, se podrían tomar para poder seguir protegiéndole en ese día cuando tengan que ellos ir a cobrar su correspondiente pensión. Bueno, es que así las cosas, no se dio una salida a esto, porque por un lado obligan, esto es una cuarentena obligatoria. Correcto. Es un decreto a nivel nacional de Arica a Magallanes, que los adultos mayores de 75 se tienen que quedar en la casa y no pueden salir de la casa a ninguna parte. Entonces la pregunta que yo hago es, estoy muy de acuerdo con eso, porque hay adultos mayores que también son duritos, pues, y salen nomás, y salen sin mascarilla. Alguien dirá, sí, pero la mascarilla no la venden en la farmacia porque no hay. Eso es cierto. Y si la hubiese, la mascarilla es cara. Una mascarilla de fibra, de papel, puede costar arriba de 1 luca y dura 3 horas puesta en la persona, porque se humedece y ya una vez humedecida no sirve para nada. Entonces es plata, pero ya el propio MinSal ha dicho, Sergio, y creo que vale la pena recordarlo, que si no hay una mascarilla en el mercado o si no está la plata para comprarla, mira, habrá una camiseta vieja que uno le saque las mangas, la dobla en 3, queda así queda como una bufandita larga, uno la dobla en 3 y con eso se cubre la nariz y la boca. ¿Y cómo la amarra? Aunque sea con una pitita al lado de atrás de la nuca o con un par de elásticos comunes y corrientes. Y ya con eso ya hay una mascarilla rústica, pero hay. O un pañuelo de hombre grande o un pañuelo de mujer, se dobla y queda también lo mismo como una bufandita, hasta una bufanda bien colocada que cubra la nariz y la boca sirve. Entonces, bueno, correcto, hay que tomar las medidas. Pero la pregunta es, si hay una cuarentena obligatoria, ¿cómo va a salir un adulto mayor a cobrar su pensión el día del pago? O aquel adulto mayor, bueno, dejémoslo ahí. La explicación que me da el director del IPS
es que pueden perfectamente salir el día del pago con la colilla del pago del mes anterior y su carnet de identidad. Con eso, aun cuando se decrete la cuarentena en zonas difíciles, la región de Los Ríos no es tan complicada, te lo voy a decir con franqueza. Por lo tanto, no le van a echar pelo a la sopa, creo yo, deteniendo a los adultos mayores que salgan. Eso para que la gente nos escucha y se queden tranquila. Y yo no estoy llamando a la desobediencia, ni mucho menos a través de la radiodiferencia, para nada. Lo que estoy diciendo es que lo que me han dicho es que con la colilla del pago de la pensión del mes anterior y el carnet de identidad, se fija, puede demostrarse de que esa persona va a cobrar su pensión y por esa razón salió. Entiendo de que no va a haber problema, eso es lo que me dicen. No debería haberlo, ¿no? Bueno. Hasta que, ni Dios quiera, tengamos un problema grave en la región, como lo que está ocurriendo en la región metropolitana, donde ahí sí tuvieron que cerrarlo todo. Ahora, si hay un adulto mayor, Sergio, que está solo en su casa, porque hay muchos, aún teniendo familiares, esta es una cuestión increíble. No todos los hijos somos bien agradecidos con nuestros padres y los dejamos solos nomás, pues. Sobre todo las mujeres adultas mayores, que hay muchas de ellas solas, aun cuando sus hijos vivan por ahí, pero las dejan solas. Entonces, en este caso, bueno, seamos solidarios, pues. Veamos cómo podemos ayudar. Si bien es cierto, no podemos ir a cobrarle el cheque, porque no hay un poder o lo que sea, y en ese caso tendrá que ir el adulto mayor a cobrar su cheque, pero sí podemos ayudarle a hacer las compras en supermercado, sí podemos irle a comprar los remedios a una vecina que está solita. Esas cosas se pueden hacer, pues. Correcto. ¿No? Y si lo hacemos con el cuidado del caso, antes de entregarle las cajitas del remedio, pasémosle un pañito con una agüita con cloro, con alcohol gel, para que a través de la caja y la manipulación de la caja el remedio, o la bolsa de fideo, o la provisión que le compramos, no le llevemos el virus te fijas, transportado en esos artículos. Ahora, como te vuelvo a decir, la región de Los Ríos es como un poco la excepción en Chile, o sea, no estamos afortunadamente tenemos que decirlo, la situación, gracias a Dios, sí. Pero tenemos que mantenerla así, y la única manera de tener a la región así, Sergio, es que nos cuidemos, que tomemos esta cuestión en serio. Correcto. Diputado, le agradecemos este contacto, no alcanza el tiempo nosotros, nuestro corte comercial también a esta hora, estamos saliendo en este minuto en vivo en directo y en nuestra edición de la 13 también. Le agradecemos este contacto, como siempre nos quedan algunos detallitos ahí nosotros pendientes para conversar, pero usted está continuamente y eso lo agradecemos profundamente comunicándose con nosotros acá a la radio. Gracias a ustedes, Sergio, un saludo a todos y ya vamos a conversar de otra cosa que me preocupa muchísimo, es la disponibilidad de alimentos en Chile. Vamos a entrar en una emergencia alimentaria y estamos trabajando con varias organizaciones de productores para ver cómo ayudamos a resolver esto. Un abrazo, Sergio. Preocupante. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted. Chao, chao.